this film undoubtedly is the best film I've done since the Passion of the Christ. And it was enormous challenge. But these are the things that where when the film is over, you don't leave your seat. Your heart's on fire, and you want to do something. And that's why I was called into this business. You shot it almost 5 years ago, right? It's been done for almost 3 years. So what happened to have us sit here today and talk about a film coming out in a couple of weeks? I'm going to answer the first part of that, and then you can talk about the studio because you understand that. I'm going to say something I think we keep forgetting to say. Just remember this. You remember this, Jim. The day they chose we're going to start filming. So let's go back to when they're filming in Colombia. I was there twice. I didn't have, it's just to show up and just see what this is like. It's a strange process to watch a movie being made, but I showed up in that first day, and the producer came in and says, the funding fell through. Oh, come on. What are you talking about? I'm sitting with Jim Caviezel in a hotel in Bogota, Colombia, about to film, and they said, we don't know if we're going to film on Monday. It was like Saturday. And we're sitting there, remember, we're talking in the patio, like, is this how the industry works? Like, the funding fell through? I don't know what that means. And Eduardo Verástegui, heroic act. The little money he did have that didn't fall through, it would have got him only, once you start production, he's liable. If he can't finish the film, he's going to get sued by the investors who think that everything's in. And he said, you remember this, he said, go. I trust that God will give us the rest at the right time. That's awesome. He's like, we have enough money to fund 3 weeks of production or something like that. And I'm just watching this as a lay person. Like, is this how movies are made? Had you ever experienced anything like that before? Well, on the other side, a little bit. But this one was, he came out, we were in the car together, and I said, bro, we got lightning in a bottle here. What we've shot so far is beyond. I just give you an idea. Count of Monte Cristo, lightning in a bottle. Passion, lightning in a bottle. That's what we have here. So I kind of felt like there's got to be a reason for all this. I think we dropped like $5 million that we were out. And so Fox just got bought out by Disney. Long story short, at that point, we were just trying to get the money back in the film, and I don't know how they did it. I'm on set there, and my wife is, are the Navy SEAL, do you have your Special Forces guys there? Because, Tim, they promised they'd be there, and they weren't around. So I was like, yeah, they're all over the place. But they were, his wife didn't want him to come film because we promised security. Yeah. And so we promised security. We were in some pretty dangerous areas there. I'm telling you, like, when you see them pulling the cocoa leaves, they're really good at that. But you understand where we're at. So it was an operation just to get this movie. They were doing an operation, literally an operation, while we were down there. All this is going on. Wow. And all I could do is just stay on the next play, But I told him, I said, he was asking me about, your history in film. And I said, if it's a good film, it'll come out. But if it's phenomenal, you're going to have problems. Oh, dear. And so we were having problems. So, hey, obviously we have one for the ages. We've got a shot, but we got to stay on top of it. You realize, Tim, how important it was for your choice to get Jim in the film, because a lead actor in a major motion picture, hearing the funding is gone, is probably going to walk. Right. Oh, absolutely. And because this is not something that you're doing for a living, this is something you're doing because it's a calling. Think of what we're really talking about. You're sitting in a movie theater as a young man. Yes. The love of Jesus envelops you, calls you into film. You make enough movies to get to the point where you're now playing Jesus in the Passion, the ultimate choice of love. Sure. And then you see the Passion. He's your choice for this film. And here we sit today. And because it's a great movie, it has a lot of problems. Yeah. And can I just add one piece that just came to mind is, and one reason why I needed it to be him,
you'll see in the film, going into dark places is scary. There's a reason I don't watch this movie. I can't watch it just because it's so personal. It's like, I cry, I sweat, they're filming things that happen. They're filming on site exactly where it happened. Like with the little boy we pull out of the van. Same lane in the port of entry. Oh. The island scene is like 2 miles from the actual island. And so one thing there's a scripture that I always tell myself that gives me the courage to go when I'm in that moment. And it's the one time in the scripture, maybe the only time that Jesus gets mafioso in his word. And I'm not talking about flipping tables over on the temple. I'm talking about mafioso. It's Jesus, so it's righteous. But he tells you what's going to happen to you if you hurt children. Yeah. And he says, better that a millstone be wrapped about your neck and you cast to the bottom of the sea. And that's better for you than what's going to happen if you do this. And so that gives me courage because I say, well, I know where he stands. And that means if he stands that way and I'm going to find kids, he's right here. Yeah. And his angels are everywhere. So Jim, in the film, I'm getting goosebumps because in the film, at a pivotal moment, that's a true, really accurate depiction in the coffee shop when I'm talking as the pedophile undercover as myself. If you remember that, it's a true story. And he gives me this little pedophile book and all that creepy. They reenacted it. Yeah. The one thing I didn't say in that scene, and it wasn't even in the script, Jim ad-libbed it while they're filming. Wow. He looks across the table at the guy in this kind of ironic, weird, but really brilliant moment. And he says, it's better, right before he told him he's under arrest, he said, it's better than a millstone. Be cast about your neck. You remember that? And the pedophile's kind of like, well, what does that mean? What does that mean? Yeah. And it's a brilliant scene. And I cried when I watched that because it wasn't even in the script. And I said, that is why I chose him. I heard this in my heart when I was filming it. I mean, these are the deepest prayers I ever have done, have always made me the greatest of the man that I couldn't be without Jesus. And he said, can you love my children more than you fear evil? Can you love Jesus more than you fear the cross? And there is a go-to time and a power that is extraordinary where I'm not afraid of anything. And my heart was so on fire that it was the best I ever was. And this film undoubtedly is the best film I've done since the Passion of the Christ. And it was enormous challenge. It took 2 years just to come off this movie, but it has great qualities in it. It's a full-on adventure film. It is taken with a huge heart. But these are the things that where when the film is over, you don't leave your seat. Your heart's on fire, and you want to do something. And that's why I was called into this business. And I gave my career to Jesus. You picked my roles for me, and so in this time period where we're seeing films that are just, it has to be intentional, where Christianity is completely sidelined, and we continue to take it. We get on our knees with our mask on rather than standing on our feet. And so you and I were talking about Reagan earlier. We were talking about the documentary In the Face of Evil, and I loved what he had said in one of the things where Reagan said, and I kind of made a few amendments, but we cannot but buy our security of one nation under God, our freedoms in Christ our Savior, from the threat of the devil any longer by committing an act of immorality so great
as saying to millions and millions of little children now caught behind the iron curtain of sex trafficking, give up your dreams of freedom now, because in order to save our own skins, we're just too willing to make a deal with your slave masters. Wow. And Alexander Hamilton said that any nation which can prefer disgrace to danger is prepared for a master and deserves one. And back at what you said, yes, evil is powerless if the good are unafraid. This is in the Gospels. You read it. You've got, John the Baptist. Well, I don't want to be him. Well, why not? I mean, what about St. Paul? I don't want to read him. He got his head chopped off too. We're all playing a character in Scripture right now. It's not just a history book. It is actually something, when you read it, you feel it burning in your hearts. That fire comes on. Oh, it's just never the best, the greatest. That was, what I believe this was all intended. And I embraced this guy because he had a childlike quality to him, the belief that, it doesn't matter how bad this is. Kind of like David walking down and having these guys just hearing Goliath just rip the Philistines ripping on his God. That's all he couldn't take. Right. And someone like this guy walks over to these leaders and he says, after I take his head off, you're going to go around the backside. And that's what men follow. They follow courage. Yeah. And that to me is what I want to be as a Christian. And I'm not always that. Yeah. And God doesn't always choose the best, but he chose me. So what am I going to do about it? God hath chosen the foolish to confound the wise. And we're all sitting here. We can all qualify as the least qualified to do what God's called us to do. But there's a scene in the film. You've picked out a little moment in the film that you've liked, and you're kind of zeroing in on some. But the writers chose to put kind of the word of the Lord in a former drug lord kingpin that assists you when he basically almost shames you into doing what your mission was. And so the former bad guy, now turned good guy that helps you with this mission, is almost the pivotal little thing. God will use anyone at any time he chooses. Bill Camp, what a brilliant actor. Brilliant actor. It was a great scene. And it's a real scene. I mean, that's what Angel Studios requires you to get qualified. The guild, they have this guild program. The guild has to decide. Mm-hmm. And we had to pick the best 5 minutes. And I've gone to the action scenes, all that, and they said, no. Someone said, no. It's the 5 minutes when Bill Camp does that. Mm-hmm. And I think, these guys deserve Academy Awards for that scene right there. A couple of things happened in that scene, and it's a true story, by the way. So for the audience, just tell them a little, don't give away a ton, but just what does he say to you? And take us back to that real moment. So this is a former drug cartel runner. He ran money for them. Vampiro. Vampiro is his name in the film. I gave him the name Batman. He was my informant. I called him that, but DC Comics wouldn't release the name, so they wanted the vampire. That's what they chose the vampire. Nice. I know. It's like, nice. I like it's a nickname for heck's sake. Couldn't get Bambi either. So I called him Batman because he's crazy. He works in the dark and the night, and I kind of helped him as I was like, hey, there's a better way to do this. Bring law enforcement in, and so we're working on this case together, and then I get shut down. Yeah. And this is a man who, I won't give it away, but what he says about it's a pivotal moment in the whole movie, in my opinion. But he tells a story about he realizes he's the darkness. Yeah. And he puts a gun to his head and says, if there's a God, now's the time to ask. And Jim just does this. Jim does something with his eyes in this. I've mentioned it many times. I said, because he tells him, he says, here I am. I didn't kill myself. And he says, when God tells you what to do, you cannot hesitate. Well, then that just the reason why you see that reaction is because it took me right back into that movie theater. Come on now. And I was like, you're talking to me from above, and he can talk. God can speak to anybody. Yeah. And if you should buy tickets just to watch his reaction. Moment. He doesn't say a thing. He says a million things just through his eyes.
And I remember after I saw the film, I said, Jim, how did you do that? And do you remember what you said to me? He said, you just said 2 words. You said, Holy Ghost. My goodness. Yeah. And I said, yeah, because it's the most incredible interchange in that bar. It's to those that understand some of these terms, the inciting incident, it really, usually the inciting incident is earlier in the film, but then all of a sudden, this moment that was portrayed there was really the key to who you are and what you became, really. Absolutely. And man, to think that the Holy Spirit would drag you back to the original moment there in that movie theater when God called you to be an actor. Yeah. I've never heard anyone say that directly before. Yeah. That I felt the presence and the love of Jesus and he asked me to be an actor. I've never heard anyone say that before. I've had a lot of people pursuing dreams and visions, and I've never heard anyone really go that hardcore with it before. That's what happened. And I remember when the Passion was coming out, it was out, and we were CNN running, they were running hit pieces on us all the time. And I remember walking into this bar in my hometown, Mount Vernon, and a group of guys there. And I remember I did kind of open my mouth about how God told me to that, and they were like making jokes of it. I said, hey, you remember that idiot talked about God, coming to him? I said, you guys were right though. What? But one day I'm going to be an actor. And this is playing while they're showing Jesus. Because nobody's ever going to admit they're wrong. So you're not wrong. I'm wrong. Wow. But one day I will be an actor. You'll see. So I use that in a lot of the stuff I do. This is because a lot of the stuff isn't fun. I mean, it's either the weather, it's miserable at times, especially when you're in the jungle like that and the heat conditions. It's so hot. I can't even, it's like your brain's at 120 degrees. You can't even think. So sometimes every now and then you think about those guys that said, you ain't gonna do it. This movie is tough. Yeah. It's a subject, but we need this win in the box office on this subject. We need this win. Absolutely. But what did you experience? Well, it's heavy. It's a heavy movie to watch. It's our children. Do you know a heavy movie to watch is It's a Wonderful Life? Yeah, right. No, when you're in the bar scene and Stuart is sitting there saying, God, if you're out there, please help me. Yeah. And he's weeping. And one of his men talked about, how many missions he flew over Nazi Germany and how many guys didn't make it back. And he says, one thing that people don't realize is that when we have our comms on going in, we have to be quiet. When a plane is shot down, you hear all the screaming of the boys going down, and it haunts you. Yeah. And that was in that scene. And so, but that film, resurrects me. Mm-hmm. There is a cross, empowers you. But there is no resurrection without the cross. That's right. But in the film, you're gonna laugh. There are great moments in it. There are great moments there, just like in life. Mm. But I wanted to take us to something much deeper than the industry can take us to. Because look, you can't say we want a film that has many truths in it. There's one truth, that's it. And so we had an opportunity to put that in, and every day I get up and I'm like, I'm not the, I can't do this without him. Right. But I remember the part in one of the Gospels, I think it was Matthew, curate ipsum, cure thyself. It takes a yes from us, and then let God do the rest. Let him reach out and he'll pull you right in, just like he did with me. And so I'd go into it with pure abandon, and that's where I really linked into this guy's heart through Jesus like that. And so if I was the devil, I would never want this film to be seen, but time ran out for him. It's got to be seen. Yes, it did. Your thoughts? Well, I think from a woman's perspective, I mean, I love
men that stand for strong values and know how to get a job done. So I'm in good company right now. I think as a woman, it's like, well, how can I help? What can I do? How can I see? Chris Kane is one of my dearest friends. She's got A21. Can you see me? You know, and so I walk a lot. We do with A21 and just the things that the territories that they're helping with all over the world. And it's how can we do our part? Where can we? You're from Homeland Security. What do we look for? I mean, we've got mothers out here where you're hitting triggers of our children, of being all kinds of stuff. Call the theaters. We need 1,000 more screens. Yeah. We're filling up, and we've got to get this word out. Go ahead. So because I knew that would be an important question, I executive produced a documentary called It's Happening Right Here. It answers that question. We're waiting. After Center Freedom releases, we're going to drop it. And it goes through all the ways the bad guys are trying to access our children. It focuses on the United States. And because we are the number one demand, people don't realize this. People think, oh, this is far, far away in Colombia and wherever else. Nope. We're the number one demand for child exploitation material. We consume more here. $150 billion Yeah, 152. industry. Yeah. There's about 6 million children currently in slavery. You know, add the adults to that, and you have more people enslaved today than ever before in the history of the world. Yeah. You could add up all the people, in fact, that were enslaved during that 350-year horrific period of the transatlantic slave trade, and not to do anything to lessen that. There's nothing worse. But you could add up all the people alive today in slavery, and that's more than all of those others combined. And 6 million are children. It's labor, it's organ harvesting, believe it or not, and sex. And on the sex trafficking, this one films specifically about that. There's 2 million children in the commercial. And so we have a goal with Angel Studios to have 2 million people on the weekend of July 4th in theaters representing those 2 million children. And so that's our call to action, that everybody who's listening to this program, buy a ticket, pay it forward. You have the opportunity to buy tickets for others who can't afford it. At the same time, you're buying your ticket. So we fill those theaters with 2 million people. Jim, your final thoughts? Just the audience, and you won't be disappointed when you see this film. Just yesterday, 2 of the guys were convicted in Ecuador because it led us to Ecuador, a child sex hotel, these pedophiles from Holland, and set up. But we'll get into that another time, okay? But the point I'm making is, I had to study their literature. This was a political platform. This was a political party. And what I started recognizing is I named them I call it the pedophile network doctrines, okay? So, they include things like separate children from parents, because parents are a bad influence. The state knows best. Sexualize kids, let them see pornography. 2. 3, take God out of education, because that just gets in the way. And kids, consent. Children can consent to anything. At 12 years old, they should be able to vote, they should be able to do anything. Now, what am I saying here? My stomach is getting sick as I'm reading this. I read this every day. It's the woke left agenda. I'm not saying that they're colluding or talking. It doesn't matter. It's the same dark source. But they are pedophiles are sitting back right now going, we've been pushing this agenda for decades. And now we don't have to push anymore because the left is taking care of it for us in America. And this whole trans voice on children. You know, again, I'm libertarian. Adults, do what you want. I'll fight for your right to do whatever you want, okay, in terms of adults. I'm talking about children. And what they're saying is children can consent to having their bodies filled with a chemical that will destroy the reproductive system. But they can consent to ripping apart their genitalia. This is insanity. So Tim, Sound of Freedom has become a summer blockbuster, and it is your story. What has it been like watching the movie make more than $125 million now? I just go back to 30 days ago. I'm sitting with Angel Studios, and they're like, hey, the projections are looking pretty good. This is before the film came out. And they said, we could hit 30 million if a couple of things line up. And I was like, wow, that'd be amazing. You double what the cost of the budget was. And to sit here, a few weeks later at 125 million and not slowing down. This past weekend, I saw the report, it was higher than the first weekend. And that's not supposed to happen, right? Every other movie, with every progressing week, it's
It's less screens, it's less money, and here we are going the opposite direction. What do you think is driving that interest? Why do you think people are flocking to see it? I think a couple things. I think it's resonating with people. I think we live in a time where children are being forgotten. I mean, people are pretending that they're not forgetting them, but kids are extremely vulnerable right now. I mean, think about the things that they're public school teachers are trying to give them things like really pornography. Like it's shocking the stuff that they want to give these kids that are only a parent's business to talk about. Kids are doing something. They're trying to give kids the power of consent to do things like this is nothing to do with, the children in trans. I call it the trans foist. Okay, on children. I think it's horrifying what's happening. I'm very libertarian. Adults, do what you want. I support you. I'll fight for your right. But children, you think a 13-year-old can consent? That's scary because I'm watching the pedophiles salivate over all these policies. They want the kids sexualized. They want the kids to have the ability to consent to outrageous things. Because what's the next outrageous thing? It's not even that much more outrageous. If a kid wants to now consent to have sex with a 50-year-old, well, what's more outrageous, that or a kid consenting to mutilating their genitalia? So kids are under attack. People see it. The border situation, 85,000 children that the U.S. government lost into the belly of the United States, which is the largest economy of pedophilia in the world, meaning it's the highest consuming nation for child exploitation material. So kids are being hurt in a lot of ways. I think people feel it. I think there's a spiritual warfare context to some of this stuff, and people feel that too. So when this film comes out and it exposes bad guys doing bad things to kids, it kind of brings all these things to the surface. And then the other thing that's happening, and you and I were talking offline about this as well, is these people coming out against the film, but they're lying about it, and they know they are. Anyone who watches the film knows there's nothing QAnon-ish or QAnon adjacent. Okay, as CNN calls it, and Rolling Stone and all the others. Interestingly, Billy, this is a funny story. If you go do a search from October of 2014, that's when we did the big operation on the island. All those media outlets reported on the rescue in glowing reports, applauding our efforts. The Guardian, MSNBC, CBS, CNN. I was on a lot of those, and all of a sudden, 10 years later, oh, now it's not true, or now something's wrong. No, the story didn't change. You changed. You changed. You bought into this kind of woke, godless kind of culture where kids can be targeted in the name of liberating them, and people are pissed. They're pissed that they're being lied to by the mainstream media about the film, and because then they go and see it. I've watched like podcasts and things about people's responses. Like I went there thinking there'd be a shred of evidence of something political, something QAnon, and I come out with it's just based on a true story about kids being rescued, and they're furious, and they go and talk, and then other people are like, I gotta see this. It's almost like a train wreck to some people. I gotta go see it myself. What's going on? Not that the film's I gotta go see this QAnon adjacent movie, and then you watch it. Let me ask you this, because the film, yes, it deals with child exploitation. It deals with two children, their story, your story as part of that. For some reason, some people walked away from the movie and they were like, oh, Tim Ballard is basically saying that only children are trafficked, nobody else. I mean, there was this whole narrative created around the plot of the film. How do you respond to that? Because it seemed like it was just one story that was being told. So bizarre. Human trafficking, child trafficking, it is so unique in every place. I say no, trafficking has different faces in different places. So people are going to criticize the film because it doesn't look like that in Washington State. It doesn't look like that in New York City. Well, yeah, nothing that you see in a Columbia-based story probably looks like what you're going to find in the United States. And it's going to be different in another place. And it's going to be different over here and over there. So let's just throw the whole thing out because it doesn't fit the narrative that I want, broadcast about how trafficking happens. It is so selfish. It's so selfish, not to me, not to the producers, that's who they target, to those kids who were rescued. I am in touch with them still. They're young adults now. We're gonna bring them up soon to the United States to do a summit. And I invite all those critics. I always say, come talk to us. I would love to hear you tell the kids that their story doesn't deserve to be told because when you saw it or when it happened to your friend, it looked differently.
I mean, it's so bizarre, but it tells, the first thing you know about someone that does this, they're putting kids and rescue and the whole mission down, low. I'm sure they still care, but it's not the number one thing. The number one thing is themselves, their institution, their agenda. That's first, and that's sad. If ever that's driving someone's thoughts about anything, and kids are not the number one thing, well then you actually start to become part of the problem. Well, I will say this. I met you about a decade ago, and when I met you, your passion for the issue has always been very clear. It was back then when we became friends and I had a chance to hear your heart on this issue. And here you are now, a decade later. You've allowed this story to be told. You were part of telling this story. Now, this movie was made a few years back and it sat, correct? I'm correct in stating that, right? It sat for a bit. Yeah, absolutely. What was the story behind that? It was another funny little fun fact. It was made and produced and finished before anyone had heard the word QAnon. So that kind of walls off any potential QAnon dogmas in the film. It was done. Bizarre, because I watched it and I'm like, this seems like a really good movie. Of course, I'm way too close to it. Why is it not getting picked up? Fox produced, Disney bought Fox, Disney watched it, didn't want it. They didn't want to put it out. I'm like, why? Why don't you want to put it out? I'm sure they're kicking themselves right now. Did you ever get an answer? Did you guys ever get an answer for why they shelved it? They just said it's not for us. That's it. It's not for us. So it took a year for Eduardo Verástegui to get the film out of their hands. And then it went to Amazon. I mean, it got pitched everywhere. Not for us, not for us, not for us. And I started thinking, maybe this is not a good movie. Maybe I'm so close to it. I'm talking about the art of it, not necessarily like me or my story, but like, it seems like a pretty high quality film. And people who I watch it are like in tears and moved. Why isn't it, picking this up? It truly is really, it's spiritual. It's all God's timing. I think God has the ability to put like a melees over people, like a cloud, because it's not for them. I don't even blame them. I'm just, when we came across Angel Studios, they picked it up right away. They signed a deal in 5 days from the pitch to the deal, which is, they said that's never happened. And then 90 days later, we're launching the film. So, and then it just took off. So I think it's God's an 11th hour God. I think he does it on purpose. I think he runs a lot faster than the devil. And the devil can't keep up. He can't get his foothold in time to get his minions together. So that's why he's an 11th hour God. It's like, I can just get this done real quick before this guy can even begin to catch up. And that's why I feel happened with Sound of Freedom. When I look at your story, and I know your heart for this issue and fighting trafficking, when you look at the film's success and you go back to that conversation where you guys were talking like maybe we'll hit 30 million and everyone was excited for that. Here you are north of 125 million at this point. When you look at the impact of this movie, what are you hoping to see happen at the end of the day, outside of the art of it and the popularity of it? What do you want to see happen? I want kids to stop hurting. I've seen, we've rescued through different organizations that I've been a part of, thousands of kids. I've seen so much pain. I want that to stop. And we're going to use the power of this film and the awareness and people now motivated and converted and understanding. We got to channel that energy into more rescues to get more kids out and healed. And what do you think right now? This is a hard question to answer right now, I think, because we're in the middle of the success of it. But there are a lot of organizations. When you started doing this, you were like a pioneer in this area. There were not a lot of organizations. There were not a lot of people doing what you did, rescuing. Now there are a lot of groups out there. Do you think that this film is helping those groups? Is the debate hurting those groups in terms of just attention to the issue, attention to their mission, donations even? What do you think the impact is right now? I think that it's early to say, but I'm doing my best to make sure that the power of this film gets to every worthy organization. And I say that through the eyes of a child. I've seen the darkest corners of the planet where kids are being held, kids are held captive, and they deserve the best rescue. And there's always a group that's going to be the best possible for that kid. And it might, there was an operation recently that I helped to fund. It was in a remote part of the world. I can't say because it's still new. And there was one organization
small, no little budget. I had never even heard of them, but they were the only ones I could find in place right then at that moment to get the kids. And so we deployed resources and they did it. That's what I'm talking. Like, we have to find all of those organizations throughout the world. There's like there's a couple thousand anti-trafficking organizations. Some are really good. Maybe some are better at different things. But my goal now is to identify those and make sure the resources get to whoever is the best for whatever situation is required. Now, one of the other things that the media have picked up on of late is that you are no longer officially a part of Operation Underground Railroad. And a lot of the outlets or a number of them didn't give a lot of context to that or information on that. What can you tell us about that? Well, yeah, we're going to be coming out. Look, to accomplish the objective that I just stated of how can I help all? It's I have to be independent to help everybody. And also helping Operation Underground Railroad, which is amazing. And I would still call OUR the premier organization, as far as I'm concerned, in rescue and rehabilitation. The Nazarene Fund as well. And so my plan is not. I have no plan to supplant either of these organizations. Over the last 10 years, I've sat on the board of 4 organizations. I've been the CEO of 2. I founded 1. So I still sit on the board of 2, including aerial recovery. And so, but I can't be an employee of any of them. There's too much red tape. There's too many legalities associated, conflicts of interest to be able to open up and do everything I need to do, and help, direct the resources to everyone, whoever can do the job best in that situation. So this was not something sudden. I was talking to board members 8 months ago or longer about feeling a need to be more independent, the bigger we got, to be able to, I thought I could be more effective as independent, whether it's, doing through media or speaking, books, consulting. And so I will not be an employee of any one single nonprofit organization, because that only limits what I can do, especially when the Sound of Freedom was seeing the success. That's when I really knew, okay, even when the pre-sale started, I have to accelerate this plan and get out and be independent so I can just consult and help. And so one of the organizations that I'm consulting, amongst others, is called the Spear Fund, thespearfund.org. And this is not an organization, it's really a fund. And I love it. I love what they're doing over there. Again, I'm not an employee, because I'm not going to be entangled in any one nonprofit. But what they're doing is the plan that I'm hoping to implement anyway, which is they're seeking all over with experts the best organizations for whatever need arises, and then funding those organizations. And I love it also because the ratio to project to overhead is a tremendous, because all the funds go directly to project, to this organization or that organization. The overhead is very small. There's probably a few employees that are making salaries. Everything else goes straight down to projects. So it's a way to scale. It's a way to unify and scale. And I tell people, if you've donated or given to any of those organizations that I've been a part of, don't stop. Keep doing it. Keep giving. Give more, in fact. This is not a replacement. This is a force multiplier, so that we can bring others into the fold and make sure that the kids have the best response that they can have. All right, final question for you. What do you want your legacy to be? Because you've got a lot going on right now. There's a lot happening. But at the end of the day, in 30, 40 years, when all is said and done, what do you want that legacy to be? I would love to learn someday, after I'm dead maybe, that I contributed to the best solutions that ended child slavery. That I was able to contribute effort, ideas, resources, whatever I had, to accomplishing that end goal. Tim Ballard, it's always great to connect with you. Appreciate your time today. Thank you, Billy. Tuve el honor de hablar con Eduardo Verástegui, productor de la película Sound of Freedom. Película que en este momento está rompiendo taquillas en todas partes, superando incluso a los grandes monstruos de la industria del espectáculo, como es el caso nada menos que del mismísimo Indiana Jones. Sound of Freedom es una película basada en hechos reales que se dedica a destapar, a descubrir el oscuro mundo de la explotación sexual infantil.
Sound of Freedom es una película que precisamente por descubrir, por destapar ese oscuro mundo, en este momento está recibiendo despiadados ataques por parte de la prensa progresista y globalista. Pude hablar largo y tendido con Eduardo Veraste y sobre muchas cosas, anécdotas de la película, historias involucradas en la película, los desafíos, las expectativas, la reacción de la prensa progre. Hemos hablado sobre muchas cosas. Y en un determinado momento ocurrió una gran sorpresa. Apareció alguien en escena. Quiero que te quedes a ver todo este video porque te aseguro que vale la pena. Está con nosotros Eduardo Verástegui, actor de cine, productor de cine. Acaba de lanzar la película Sound of Freedom, que ha generado un éxito de taquilla impresionante, no esperado supongo que para la mayoría de las personas que sin embargo sí que estábamos esperando este filme, y hoy está en boca de todos. Hoy está en boca de todos los que defienden a los niños, pero también está en boca de aquellos que han mostrado su verdadero rostro porque no han tenido más que palabras de odio contra una película que se dedica a exponer la trata de niños, un negocio del cual habitualmente no se habla mucho. Eduardo, gracias por el tiempo y gracias por todo lo que estás haciendo. Bienvenido a este canal. Mi hermano Agustín, gracias a ti por todo lo que haces y por este espacio que me regalas, que me brindas para yo poder comunicarme con toda tu audiencia. De verdad, muchísimas gracias. Es un honor. Mira, vamos a empezar por acá. No vi la película porque me encuentro en España y no tuve dónde verla. Entiendo que a España todavía no debe haber llegado. Ojalá que llegue a los cines. A mí esa película me gustaría verla, pero en el cine, más que en mi casa, así que ojalá sea el caso. Sin embargo, he estado investigando un poco, mirando trailers, mirando críticas, leyendo sobre la trama. Y lo primero que me llamó la atención es que la película fue terminada en el año 2018, ¿puede ser? Bueno, me voy un poco atrás. Sí, yo conocí a Tim Ballard hace 8 años en Los Ángeles, California. ¿Quién es Tim Ballard? Bueno, él es un exagente, fue un exagente del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos. También trabajó en la CIA. Lo conocí en Los Ángeles a él y a sus socios, un grupo de expertos en el rescate de niños, un grupo de exagentes militares, exagentes de la CIA, exagentes de la FBI, un grupo de héroes profesionales, héroes de carne y hueso, reales, no de ciencia ficción como Spider-Man o Batman. Y cuando conoces a héroes en la vida real, por un lado te inspira muchísimo. Te inspira muchísimo conocer a personajes que arriesgan su vida, arriesgan todo por la vida de alguien. ¿Qué hacen estos héroes? Bueno, te cuento. Ellos viajan por diferentes partes del mundo, encubiertos, visitando los rincones más oscuros del planeta para rescatar niños secuestrados para explotación sexual. Cuando estos chavos, te digo chavos porque son jóvenes, no creas que son ya gente de la tercera edad, porque cuando hablo de exagentes de la CIA, mucha gente se imagina que ya son señores retirados, ¿no? No. Son personajes que ya terminaron con su misión en el gobierno, siguen siendo muy jóvenes, 30, 33 años, y Tim Ballard los ha reclutado. Entonces, cuando te cuentan ellos a detalle lo que hacen, lo que sucede en el mundo, lo que le hacen a estos niños, que quede claro, hablo de niños de 2 años, de 3 años, de 4 años, de 5 años, niños que son abusados sexualmente hablando de 10 a 15 veces al día, por muchos años, hasta que el cliente ya no los quiere porque ya no son carne fresca. Ese es el vocabulario que ellos usan. Entonces, estos niños, que ya no son niños después de 10 años, pero siguen siendo jovencitos, entran al segundo negocio, que es el mercado negro del tráfico de órganos. Los abren y los venden en partes. Agustín, cuando tú escuchas estas cosas ya a detalle por expertos que se dedican al rescate de niños, tú ya no puedes voltear hacia otro lado, tú ya no puedes quedarte con los brazos cruzados. Es más, ya no duermes igual. Yo entré en una depresión tremenda, en una crisis de fe incluso. ¿En qué año fue esto más o menos? Perdón que te interrumpa, que vos ¿cuál es el tema? En el 2015, exactamente. Y fue básicamente, yo estaba en ese entonces promocionando la película Little Boy, el gran pequeño.
Y en las funciones que hacía en Los Ángeles para promover la película, ahí llegó uno de ellos. Y después me presentaron a Tim. Y así empezó, fueron 1, 2, 3 reuniones hasta que yo ya estaba enterado de todo. Y recuerdo como si fuera ayer, cuando Tim Ballard vio mi cara, obviamente, pues vio el impacto que tuvo cuando me contaron estas historias. Y me dice, Eduardo, es muy triste, es terrible, todo lo que te hemos contado. Pero sería más triste aún que ahora que lo sabes, no hagas nada. Porque el silencio estimula al perverso, al bandido, al verdugo. Y cuando la gente buena se queda callada, deja de ser buena, porque ya es parte del problema. Hemos escuchado por ahí muchas veces, ¿no? Que el mal triunfa cuando la gente buena se queda callada. Pues si se queda callada ya no es gente buena porque es parte del problema. Yo no quería quedarme callado. Yo no voy a guardar silencio. Yo le dije, Tim, yo quiero hacer algo. Soy cineasta. Tengo un arma muy poderosa que es el cine. Un arma poderosa, masiva de inspiración y de instrucción. Yo quiero hacer una película, pero te quiero entrevistar primero con mi socio, Alejandro Monteverde, quien fue el director de la película y el guionista de la película. Otro mexicano igual que yo, somos del norte de México, de Tamaulipas. Entonces los dos empezamos a entrevistar a Tim Ballard y la primera pregunta fue, ¿este problema sucede solamente en Estados Unidos? No, Eduardo, un problema global. Sucede en todos los sectores. Sector político, sector religioso, sector empresarial, en la familia, violencia sexual doméstica, el abuelito, el papá, el hermano mayor, sucede también, está en todos lados. Es un problema perverso, humano, que sucede en todos lados y crece y crece y crece por la pornografía, por la adicción a la pornografía y sobre todo a la pornografía infantil. Bueno, y hablamos de eso. ¿Qué pasa? Yo le digo, bueno, a ver, esto es un problema global. Sí, Eduardo, principalmente Estados Unidos y México, me dice. Estados Unidos es el consumidor número 1 de sexo con niños en el mundo. ¡Wow! México, su proveedor número 1. Estados Unidos es el consumidor número 1 de pornografía infantil y de droga. México, su proveedor. Sí. Bueno, a ver. Momento, le dije. Si Estados Unidos es el consumidor número 1 de sexo con niños, a ver, mi hermano, si ustedes son el país más poderoso del mundo, tienen la tecnología, el dinero, la inteligencia, el ejército, la policía, todo. ¿Por qué no terminan con este problema? Claro. Me queda viendo y me dice, porque no es prioridad. No es prioridad y nosotros somos la solución, Eduardo. Nosotros somos la solución tal vez para un niño. Y claro, salvas a un niño y salvas al mundo. Gracias a Dios somos la solución para 1,000 niños, 2,000. En ese entonces llevaban creo que 4,000 niños rescatados. Yo como que no era la solución, mi hermano, si eres un héroe, 4,000 niños. De millones, nos rebasa. Esto es un problema demasiado grande y entonces ¿cómo lo vamos a resolver? Y él me dice, necesitamos un movimiento, algo que detone un movimiento que se convierta en un movimiento global con soluciones globales para este problema global. Y la película puede ser esa herramienta, esa arma, ese instrumento, esa pieza que puede detonar todo. Pero antes de que te comprometas, te voy a decir una cosa muy importante y quiero que seas consciente, porque te veo ya muy prendido y te veo ya muy apasionado, pero es importante que sepas lo que te voy a decir. Nosotros, Eduardo, tenemos muchos amigos, pero también tenemos muchos enemigos. Y esos enemigos los vamos a compartir contigo, serán tuyos. Siente a lo que te vas a meter, a lo que te vas a enfrentar. Y te voy a ser sincero, obviamente ahí la parte humana se asoma, ¿no? Un poquito, y a ver, déjame pensarlo, y entra el miedo, y bueno, ¿y qué tan peligroso es? Y empiezas como que ya sabes, a hacia otro lado, y a ver, déjame, pero ¿y muy peligroso o qué? Peligroso. Tienes el llamado, o tienes el llamado o no lo tienes. Y ahí, Agustín, cerré los ojos y hice este ejercicio. ¿Qué tal si fuera mi hijo? ¿Qué tal si fuera mi hija? ¿Qué tal si fuera mi sobrina, mi sobrino, mi hija? ¿Qué haría? Paro el mundo entero, paro todo lo que estoy haciendo y esperaría que el mundo entero pare todo lo que estoy haciendo para que me ayuden a encontrar a mi hijo. Esa es la motivación. Dije, sí, es peligroso, pero ¿sabes qué, Tim? Es más peligroso no hacerlo a la larga. Entrego mi vida, todos vamos a morir, tú y yo, todos, es cuestión de tiempo y cómo y cuándo. Así es que, pues si me toca irme,
si me toca irme de este mundo, pues me voy a ir salvando niños. Yo creo que sería la muerte más noble. Que cuando Dios me llame, que me encuentre trabajando para Él. Que me encuentre trabajando para defender la vida de los más vulnerables, los que no se pueden defender, los que no tienen voz, los millones de niños que hoy en día, mientras tú y yo hablamos, están siendo lastimados, están siendo violados, explotados. No se vale, hermano, no se vale. No, y aparte que es una realidad que no está en el ojo público. Es decir, es una realidad subterránea que la tienen muy bien escondida, que acontece mientras las personas van al cine a ver películas de superhéroes, como recién vos mencionabas, y que simplemente siguen con sus vidas como si no pasara nada. Y sin embargo, esta película destapa, ¿no? Destapa una realidad que nadie quiere mostrar, que mirarla ya es un enfrentarse a la decisión de o me quedo callado o empiezo a hablar y empiezo a decir este tipo de cosas y este tipo de mensajes, porque si no nos levantamos los de abajo, está visto por lo que has dicho que los de arriba no tienen mucho interés en mover un solo dedo por estas cosas. Y pensaba mientras referías este diálogo donde le preguntaste por qué el gobierno de Estados Unidos no hace nada con esto, y pienso, bueno, ¿por qué hay tantos gobiernos que no hacen nada frente al crimen organizado en general? Uh-huh. Bueno, generalmente es porque si hicieran algo estarían salpicando hacia las propias filas en muchos casos, ¿no? Ya hemos visto el caso de Jeffrey Epstein, que bueno, finalmente el tipo se quitó la vida supuestamente en la cárcel, pero quienes viajaban con él a una isla justamente a mantener relaciones sexuales con menores de edad eran personas de las altas finanzas, de la alta política, personas de mucho peso. Vos mencionaste recién el temor, es decir, a vos cuando te advierten si te metes en esto tenés que saber que vas a tener grandes enemigos. El rodaje de la película, ¿cuánto tiempo duró? Y durante el rodaje, ¿te planteaste en algún momento dar marcha atrás? ¿Hubo algún tipo de amenaza en algún momento que hayas vacilado en tus intenciones? No. Amenaza sí, pero no hubo duda de echarme para atrás, no. Uh-huh. Una vez que dije, vamos, le entramos con todo, ese ejercicio que te dije que hice, lo hago todos los días. Uh-huh. Los últimos 8 años de mi vida, cierro los ojos. ¿Qué tal si fuera mi hijo? ¿Qué tal si fuera mi hija? ¿Qué tal si fuera mi sobrino? Y mi hermano se va al aire, me entra una ansiedad que digo, no, a ver, yo no voy a esperar a que esta tragedia me suceda a mí para yo despertar. No, mejor despierto ahora para que no me suceda. Mejor despierto ahora y hago algo ahora, lo que está en mis manos, para que no me pase a mí y para que no le pase a nadie más. Ningún niño debería estar pasando por esta terrible tragedia, por esa terrible oscuridad. Entonces, una vez que dije que sí, empezaron los obstáculos, obviamente, porque cuando Alejandro Monteverde, mientras él escribía el guión, pues yo empiezo a tocar puertas, a recaudar fondos, a levantar fondos, a pedirle a la gente que participe, y muchos, no, Eduardo, esto es muy peligroso. Lo mismo, yo ya lo sabía lo que me iban a decir. Es muy peligroso, mira, yo tengo familia, tengo hijos, pues precisamente porque tienes familia y tienes hijos tienes que hacerlo. No, es que mira, yo prefiero que mejor ni me hables de ese tema, yo no quiero saber de eso. Es que tienes que saber de eso porque tienes hijos y son el target. Si alguien tiene que saber de esto, eres tú, que eres padre de familia. No seas un padre despistado. Queremos padres de familia presentes, no ausentes. Presentes, prefiero un papá asustado que despistado, porque por lo menos el que está asustado va a cuidar a sus hijos, los va a abrazar, va a estar pendiente de ellos. Los que son niños, bueno, a ver, cuidado con las redes sociales, porque ¿qué pasa? Le dejas al niño un iPad, ¿no? Sí. Un celular, y tú crees que vives en una zona muy segura, que a ti no te va a pasar nada, porque eso siempre, todos los padres de familia que les ha pasado esto, siempre me dicen, es que yo jamás me imaginé que me fuera a pasar. Pues te pasó. Y si no hacemos algo, le va a pasar al que sigue, y al que sigue, y al que sigue, a todos los papás y mamás despistados, ¿no? Entonces, tú estás acá cocinando, tu hijo está en el cuarto, todo está muy bien, él está en su teléfono inteligente, y de pronto te lo pueden secuestrar ahí mismo, online, cibernéticamente hablando,
empieza a conectarse con otro niño, ¿no? Que los usan también como gancho, como carnada, como curricán. Y entonces el niño empieza a hablar con el otro niño, empiezan a desarrollar esta amistad y al rato pasan cosas. Pásame fotos, intercambian fotos, el rato fotos íntimas, luego vienen las amenazas, el grooming. Y al rato, en un segundo, le destruyes la pureza y la inocencia a ese niño para siempre. Ahí en tu casa, en tu propia casa, pasa todos los días. Pasa en Estados Unidos, pasa en México, pasa en Argentina, pasa en Europa, pasa en todos lados. Entonces, mucha gente me decía, bueno, a ver, déjame pensarlo, pero no se levantaban. Entonces, había muchos obstáculos y seguía estas voces de amigos míos, incluso familiares míos, preocupados también. Es muy peligroso. ¿Para qué te metes en esto? ¿Qué necesidad tienes, hombre? Vete a hacer una película pues para la familia, con valores y no te metas en estos temas. ¿Pero por qué este tema? Mi papá preocupado, ya se me fue el año pasado, en el cielo menos ya no va a estar preocupado. Era un poco de paz, porque a mí yo me mortificaba mucho viendo a mis papás mortificados, ¿no? Claro. Pero yo dije, no, eso es un llamado. Es un llamado, esto ya no soy yo ya no puedo desobedecer esto, esto ya viene de adentro, viene de arriba, y yo tengo que responder y tengo que dar mi vida por esto, y pues ni modo, me tocó. Por algo, esta información llegó a mí, yo no la estaba buscando, yo ni sabía, yo había escuchado del human trafficking, ¿no? El tráfico humano, en un tema más en general, ¿no? Sí. La India trabajando de manera forzada, no sé, algún emigrante por allá, sí, casos de abusos sexuales muy aislados, pero no a detalle, como el negocio que produce más de 150 billones de dólares al año. A esa industria me estoy enfrentando, a esa industria nos estamos enfrentando. Entonces imagínate el tamaño de los enemigos. Ahí entendí a Tim Marr cuando me dijo, tenemos muchos enemigos y ahora van a ser tuyos. Pues adelante. Dios más uno es un ejército y hay más de uno, somos la mayoría. Pero sí era muy importante, Agustín, dar el movimiento. En aquel entonces mucha gente no sabía del tema. Pensaban que eso pasa ya en Tailandia, ¿no? Sí, asiáticos, usos y costumbres. No, aquí no. Aquí, atrás de tu casa, en la esquina, está pasando aquí, pero ¿cómo? Entonces, finalmente llegaron los fondos. Sí. Segundo reto, dificilísimo. Más de 20 actores en Hollywood. No, los actores. Él está ocupado. Wow. Incluso a una le pusimos una oferta, pero así de jugosa, económicamente hablando. Yo no tenía el dinero, pero dije, si dice que sí, después habría como luego para pagarle, ¿no? Si el tema era el dinero, pues no. Dije, aquí hay algo muy sospechoso. No me atrevo a decir nombres de nadie porque no tengo evidencia, ¿no? Pero pues uno empieza a especular, a ver un actor, ok, entiendo, 2, 3, 20 actores. Wow. Hasta que me desesperé y fui a ver a Tim Ballard. Sí, hermano, yo traía una responsabilidad, un compromiso con él porque confió su vida en nosotros. Entonces, no responderle. No es la vida de un compadre que murió hace 50 años y que fue un héroe. No es un héroe de ahora. Y sigue haciendo estos rescates. Ahorita, mientras tú y yo hablamos, está rescatando niños, ¿no? En algún lugar del mundo. Entonces, le digo, Tim, ¿quién quieres que te interprete? Así, tu ideal, tu actor, así que digas, Eduardo, sería mi sueño que fuera él. Y me dicen, Jim Caviezel. Jim Caviezel, pero ¿por qué él? Si no se parece a ti, es más alto que tú, es más grande que tú, ¿por qué él? Porque estoy buscando, Eduardo. Yo quiero que encuentres a un gran actor, pero no solamente a un gran actor. Un hombre tenga un corazón valiente, porque para hacer esto se necesita mucha valentía. Entonces, y él es valiente, y yo sé que él daría la vida por esta causa, y yo sé que él vendría a hacer esta película y se queda con nosotros para siempre, luchando contra el tráfico de niños. Búscalo, por favor. Estamos hablando, de quien interpretó a Jesucristo en La Pasión de Cristo, ¿cierto? Así es, Jesucristo, imagínate. Incluso, me hizo una broma al principio, porque cuando yo le dije, ya no te quise contar esto, yo le dije, ¿quién quieres que te interprete? Y él se me queda viendo y me dice, Jesucristo. Me volvió loco, ¿no? Me dice, estoy bromeando. Hablo del actor que interpretó a Jesucristo en La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Sí, hermano, hubieras empezado por ahí. Por un momento pensé que te habías vuelto loco, pero bueno. De hecho, alguna vez escuché una anécdota que cuando Mel Gibson le ofrece el papel, le dice, pero tenés que saber que este papel puede ser el fin de tu carrera, ¿no? Así es, eso es cierto. Es cierto. Y él dijo, nací para esto, Mel. Y fíjate que en ese entonces él tenía 33 años.
sus iniciales, Jim Caviezel, JC, JC, ¿no? Y muchas cosas que, bueno, esa sería, algún día me gustaría que lo conocieras para que lo entrevistes, porque sería increíble, es un gran ser humano, es un hombre de Dios. Bueno, le mando un mensajito. Hey Jim, ¿cómo estás, hermano? Estoy aquí con Alejandro Monteverde. Traigo un proyecto de alto impacto. Creo que te puede gustar. ¿Cuándo nos vemos? Al minuto. ¡Ting! La respuesta. Te veo en tal café, en tal lugar, en 2 horas. Vámonos. Fuimos a verlo, Alejandro Monteverde y yo, y le contamos la historia y empezó a llorar. Wow. Y me dice, Eduardo, tú sabes que mi esposa y yo no hemos podido tener hijos. Hemos adoptado 2 hijos que tú conoces, pero no sabías esto. Acabamos de adoptar mi esposa y yo a una tercera, a una hija, a una niña, rescatada de este berber, en un país de Asia, por medio de una fundación que nosotros ayudamos. Cuando fue rescatada, mi esposa y yo la vimos y dijimos, vamos a adoptarla. Acaba de suceder hace unos meses y tú me traes esta película. Yo he estado pidiéndole a Dios por un proyecto que luche contra este mal perverso. Ya, mándame el guión. Bueno, yo empecé a llorar también de la emoción de qué coincidencia, qué diosidencia, ¿no? Imagínate, otro héroe en la vida real adoptando una niña rescatada, ¿no? Y eso no lo sabía Tim Ballard. Entonces al día siguiente me lee el guión, me marca y me dice, tengo una buena y una mala. Bueno, la mala, vamos a ver, creo que tiene solución. A ver, la buena pues es que ya soy Tim Ballard, adelante, mándame y lo que me dijiste, adelante. Me cobró no lo que él normalmente cobra, porque yo le dije, mira, yo tengo un presupuesto pequeño y alcanza para ir con mi hermano. Adelante, lo haría hasta gratis. Ese proyecto es de acá, de corazón, Eduardo. Bueno, ¿y cuál es la mala? Si la buena es buenísima. Fíjate que mi esposa acaba de ver en Netflix Narcos Colombia. Sí. La serie. Y está un poco asustada y no quiere, ya nunca ha ido a Colombia, y pues ya sabes que las series pues te impactan y ya no quieren ir a Colombia. ¿Qué hacemos? ¿Podríamos filmarla en otro lugar? Yo, malo es que la historia sucede allá, pero déjame hablar con Tim Ballard. Cuelgo y no sabes el coraje, me enojé muchísimo por el daño que nos hacen estas series de televisión, esas telenovelas donde glorifican el mal, donde le ponen la cámara normal, lo glorifican la apología del delito, donde muchos chavitos que he entrevistado, jovencitos en México, cuando les preguntamos, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Sicario, narco. Sicario, ¿por qué? Que ya no quiero ser pobre, porque quiero tener una camioneta nueva y una pistola de oro y mujeres. ¿Y de dónde sacas esas ideas? Entonces, yo sé que tenemos cosas malas y buenas en todos lados. No pongan en la cámara a las cosas buenas, por el amor de Dios, porque si el daño que nos hacen, para prueba un botón, la señora no quería que su marido fuera a Colombia por esta serie. El daño que le hacen a Colombia, a México, a nuestros países, no se vale. Bueno, le llamo a Tim Ballard y le digo, mi hermano, una buena y una mala. La buena, Jim Caviezel, digo que sí. Con mala, la señora vio Narcos Colombia en Netflix y no quiere que él vaya a Colombia. Bueno, Tim Ballard es un cuate que trabajó en la CIA, trabaja en un grupo de inteligencia privada, y me dice, pregúntales si 30 ex Navy SEALs son suficientes para cuidarlo. ¡Wow! Llamo, mando mensaje, luz verde, vámonos a Colombia. Y nos vamos a filmar a Colombia con toda la producción, el elenco, con gente de Colombia talentosísima, y los 30 ex Navy SEALs que iban disfrazados de extra. ¿Aparecen algunos o no? Algunos por ahí, más o menos. Más o menos. Ok. No, estaban ahí como que extras, pero nos decían que la cámara no los tomara, entonces los ponían en un lugar donde la cámara no llegara. Bien. Y de pronto, ¿qué sucede, Agustín? Que después del tercer día, yo como productor, yo sé quién está en el set. Pues, obviamente, yo paso lista, 200 personas en el set, imagínate la gente de producción, los actores, los extras, etcétera. Yo veía que la mitad de ellos no estaba en el set. Bien. Me quedé callado, no voy a asustar a Jim Caviezel. Tim Ballard no estaba esos días en la filmación, estaba en Estados Unidos. Sí. Y de pronto, 2 semanas, 3 semanas, nada, y yo callado porque no quería estar a nadie. Muy raro.
voy a esperar a que llegue Tim Ballard. Tim llega en una semana más y le digo, oye, ¿qué pasó, maestro? ¿Se regresaron o qué pasó? Bueno, de pronto un amigo mío de Colombia me manda un artículo de un periódico colombiano que decía el artículo, palabras más, palabras menos, el gobierno colombiano, con la ayuda de la Policía Federal, arrestaron traficantes en Cartagena, rescataron a más de 200 niños secuestrados para explotación sexual, para el turismo sexual infantil en Cartagena, Colombia. Wow. Y más detalles, ¿no? Entonces yo digo, esto es como la película, porque en la película pasa algo muy parecido a lo que yo estaba leyendo. Llega Tim Ballard y le digo, mi hermano, mira, como en la película, vela. Y sonríe y me dice, fuimos nosotros. ¿Cómo? Wow. Resulta que un sábado se fueron a pasear por las calles y estos cuates pues iban en bermudas, con chanclas, ¿no? Y se acercaron unas personas. ¡Hey, americano, hermano! Señoritas, you want señoritas, jovencitas, americano, jaja. Y entonces, pues estos cuates jamás pensaron que estos profesionales eran expertos en el rescate de niños. Entonces, se gancharon en la conversación, ¿no? Yeah, we want señoritas, jovencitas, ¿qué tal jovencitas? Y empezaron el juego. Al día siguiente nos vemos. Se apoyaron de la Policía de Colombia, tecnología, inteligencia, hicieron la operación Underground, encubierta. Pues ellos fueron los que rescataron a los niños, pero le dieron todo el crédito a la policía y a la policía. ¿Por qué? Porque tenían que seguir todavía en la filmación con nosotros. Así es que por protección, por seguridad, ellos no podían aparecer en la nota, ¿no? Y yo, wow. Las autoridades propinaron un duro golpe a una red de proxenetas que delinquían en Cartagena. Según las investigaciones, hubo más de 250 víctimas entre niñas y adolescentes. La Fiscalía General de la Nación, a través de varias de sus especialidades de Policía Judicial y Migración Colombia, con el apoyo de la Armada Nacional y la agencia estadounidense, realizaron 13 diligencias de allanamiento. Antes de que la película fuera terminada, ya la película, por la gracia de Dios, salvó a 200 niños, 200 familias, 200 generaciones. O sea, imagínate. Fue muy fuerte, fue muy fuerte. Y así la película ha sido muchos milagros, cosas increíbles, no planeadas, inesperadas, que se van dando, más grandes de las que nos imaginamos los cineastas. Pero de pronto llegó el momento en la película, la terminamos en el 2018. Sí. En ese entonces era de Fox. ¿Cuánto tiempo llevó a hacerla? Hasta el 2018. A ver, empezamos en el 2015. Ajá. 3 años de guión. Justo para el guión lo terminamos y cuando lo terminamos empezamos a filmarla inmediatamente en el 2018. Fueron 3 meses de producción. Bien. 2018, septiembre, ya la película estaba terminada. Okay. Empezamos la etapa de postproducción. 2019, mediados, la película estaba completa. Listo. Bien. En ese entonces, Agustín, era de Fox, Latinoamérica. Sí. América eran mis socios. ¿Qué pasa? Y teníamos un plan increíble. Sacar la película, una serie, un documental, una segunda película, un cast completo integral para darle un golpe duro a esta oscuridad perversa que es los niños, ¿no? Pero ¿qué pasa? La compra Disney, ¿no? Lo inesperado. Llega Disney y ¡boom! Compra Fox. Me acuerdo cuando pasa. Fox y todos mis amigos de Fox salen y me quedo yo con Disney, atrapado en Disney. Imagínate, atrapado en Disney con la película, propiedad de Disney ahora. ¿Yo qué voy a hacer ahora? Pues entonces los nuevos directivos de Disney Latinoamérica estaban en Argentina. Me voy a Argentina a presentarles la película. Y el grupo que estaba ahí quedaron tocados con la película. O sea, a ellos sí les gustó. Acuérdate que Disney es una compañía muy grande, muy claro. Mucha gente. Hay mucha gente buena y hay mucha gente mala. La cúpula, acá arriba. Ya te cuento pues en otra entrevista qué pasa ahí, ¿no? Pero la gente de Argentina con los que yo hablé, gente de primera, muy tocados, hicieron llamadas. Seguramente las llamadas ya fueron a lugares más altos. Y de pronto fueron muy honestos y me confesaron esta película no es para Disney. ¿Qué hacemos? Bueno, pues hay una deuda aquí porque pues Fox, tú tenías una deuda con Fox, pero ellos también tenían una deuda conmigo y ellos quedaron, ya lo van a hacer porque ustedes dicen que esto ya es para ustedes y empezó el
ya sabes, el ping-pong, y mientras el ping-pong pasaba, de repente se vino la pandemia. Sí. Por si era poco, ¿no? Entonces ya atrapado en Disney y la pandemia. Y ahora aquí, o sea, más obstáculos, pero al final del día son entrenamientos muy interesantes porque pasan muchas cosas en medio de la adversidad y de las necesidades y de la tormenta. Suceden cosas muy interesantes que en ese momento no las descubres, o sea, no te das cuenta de lo que está creciendo dentro de ti hasta después, ¿no? El momento es horrible, el momento se siente, el huracán es real, ¿no? Se siente, no somos de palo, somos seres humanos. Entonces pasa el tiempo y logro, gracias a dos argentinos que trabajaban en Disney, pude rescatar la película y me dicen, ten. Te la devolvieron. Corre con ella. Después un buen rato de, ya sabes, ping-pong y conversación y te pago, pero págame, pero bueno, te pago esto, pero entonces dame esto, ya no me pagues lo otro, pero bueno, y estirar y aflojar. Al final del día, gracias a estas dos personas que considero uno de ellos amigo, porque él sí abogó por mí dentro de Disney y me ayudó a sacarla. Entonces cuando hablo yo de Disney, cuidado con Disney porque Disney tiene una agenda y quiere corromper a los niños, quiere destruir la pureza, destruir la inocencia de los niños. Eso es cierto. Ahora, no puedo juzgar a los miles de empleados en Disney. Yo te hablo como mi experiencia como compañía. No, gracias. Nunca más. Cuidado. Yo diría no vean nada de Disney porque van a generar a tus hijos, ¿no? Sí. Como persona. Sí. Y espero que muy pronto se salga Disney porque esta persona es muy buena como para estar atrapada ahí en esta compañía perversa. Pero gracias, Eduardo, recupera la película. Y perdón que te interrumpa con esto, pero vos, ¿por qué pensás que Disney considera que no es una película para ellos? O sea, esa fue la respuesta políticamente correcta que ellos te tienen que dar. Pero en el fondo, ¿qué no les convencía o era incompatible con...? Mira, nunca te van a decir todas las razones porque obviamente son conversaciones internas que se quedan ahí y afuera pues me dicen a mí lo que quieren que yo escuche, ¿no? Las frases eran las siguientes. Esto no es para Disney. Obviamente lo entiendo, no es para Disney, ¿no? Incluso yo pensaba, no vaya a ser que Disney la vaya a agarrar como para curarse en vida, ¿no? Como para decir, miren, tampoco no nos ataquen tanto porque vean, somos más, aquí hay democracia, hay para todos, ¿no? Yo pensaba que tal vez por ahí se iban a ir, pero no estaba a gusto, entonces yo estaba buscando la manera de cómo sacarla de ahí. Y gracias a Dios lo pude, la sacamos de Disney y ya teníamos la libertad, ¿no? Sonido de libertad, Sound of Freedom, éramos libres a tocar puertas. Netflix, Amazon y otras casas distribuidoras grandotas, porque obviamente, Agustín, yo tenía brazos, ¿no? Todo el equipo teníamos a un bebé llamado Sonido de Libertad, Sound of Freedom, que lo veíamos hermoso. Esta película es grande, merece estar con una casa distribuidora grande para que le pueda llegar el mensaje a todo el mundo. Si queremos hacer un movimiento global, necesitamos a una casa enorme. ¿Por qué tocar a todas esas mansiones? No. La misma frase, no es para nosotros. No es negocio. Nadie va a ver una película sobre el tráfico de niños. Te equivocas. Película, no. Y te cerraban las puertas por 3 años. Ante esta negativa yo tenía dos opciones, o rendirme, tirar la toalla y hablarle a mis inversionistas, lo siento mucho, vamos a sacarla gratis en YouTube, hice lo que pude, no la quieren, no está en mis manos, ¿no? O la otra opción, no me rindo, perseverancia, el tiempo que tome, cuando de salvar vidas se trata, no puedes parar, adelante, te avientas y hasta donde tope, y escogí la segunda opción, ya dale, otra vez. Entonces, para no tener la película ahí encerrada en una bodega y se llene de polvo, viene la idea de hacer una gira contra la trata en México. De acuerdo, claro. Porque dijimos, bueno, a ver, si el problema está aquí, en México, y es grave, ¿por qué no invitamos a cada gobernador del partido que sea, no me importa, a izquierda, derecha, arriba, abajo, vamos a invitar a cada gobernador y que él se comprometa a invitar a todos los líderes de diferentes sectores de la sociedad de ese estado a que vean la película y después de verla, conferencia de prensa. Y después de la conferencia de prensa, firmamos un convenio donde hacemos un compromiso
de erradicar la trata de niños en el estado. Y así vamos estado por estado, calentando las plazas, llevando luz a la oscuridad, y algo va a pasar. Y ahí empezamos el movimiento, estado por estado, estado por estado, estado por estado, y de repente recibo una llamada, después ya de 3 años de estar tocando puertas, pero yo estaba ocupado en esta gira contra la trata, por lo menos la película estaba haciendo algo en México, ¿no? Sí. Y me llaman de Provo, Utah. Sí. Provo, Utah. He estado yo allá. En Provo. Conozco Provo, sí. Un pueblito en medio de la nada, en el estado de Utah, la distribuidora más pequeña, más chiquita de Estados Unidos, Angel Studios. Sí. Yo rezándole a Dios, pidiéndole, mándame a un ángel para que rescate esta película, y llega Angel Studios. Y yo dije, no, son muy chiquitos, no, esta película es demasiado grande. Eduardo, si tienes otra opción, adelante. Nosotros creemos en tu película, vamos a dar todo por tu película. Aquí estamos. Wow. Confías en nosotros. Y yo volteo a todos lados, para arriba. Pues no hay otra. No es que tenga otra opción, ¿no? Pues a lo mejor para la humildad, ¿no? Porque así Dios trabaja. Sí. Te mete inyecciones de antibiótico, de humillaciones, y tú sueñas con algo grande y te pone algo muy chiquito que resulta después algo muy grande, pero en el momento no lo sabes porque siempre estamos a prueba. Y le di la mano y me dice, ok, ¿cuándo hay que...? Mándame el contrato. Aquí está el contrato y tenemos que firmar el lunes, o sea, en 5 días. Wow. Oye, yo necesito checar, ya esperaste 8 años. ¿Qué tienes que esperar? O ¿por qué 5 días? ¿Y por qué 5 días? Porque si firmamos en el día 5, el día 6 mandamos el trailer de la película a 2,000 salas de cine, donde tenemos una película muy chiquita que nos costó $250,000, y vamos a meter el trailer en esa película, y es publicidad gratis. Sí, claro. Llega el lunes, firmo el contrato más rápido que he firmado en mi vida. Lo firmo, y mi hermano, que pues adelante, lo único que te pido es que la película salga este año. Fue hace 3 meses y medio. Wow. Y me dice, ¿qué día quieres que salga? Pues el 15 de septiembre, el día de la independencia de México, para que nos dé un poquito de tiempo. Buenísima idea. Al día siguiente me llaman y me dice, buenísima idea lo de la independencia, pero el 4 de julio. 3 meses, mi hermano, 3 meses, es mañana, no tenemos la infraestructura, y además vamos con las grandotas, y vamos contra Disney. Contra Indiana Jones. Van a humillar. Imagínate. Viene Indiana Jones, sale Spider-Man, sale Transformers, después viene Tom Cruise, después la otra. No, esta es una... Ya digo, si quieres que nos den el tiro de gracia, adelante, pero ¿por qué el 4 de julio? El 4 de julio es simbólico. Es el día de la independencia del país más poderoso del mundo. Van a celebrar la libertad. Vamos a sacudir la conciencia. Vamos a sacudir el corazón y el alma de los americanos, que es el consumidor número 1 de sexo con niños en el mundo. Y vamos a celebrar la libertad de otra manera, con Sound of Freedom. ¿Para qué? Para decirles, señores, está bien que celebren la libertad, pero ¿cómo la puedes celebrar al mismo tiempo? Si hay tantos niños que no la tienen, hay que hacer algo para regresarle la libertad a los niños que no la tienen. Celebremos con Sound of Freedom. ¡Wow! Pues salimos el 4 de julio y pasó el milagro, Agustín. Pasó el milagro. Pocas salas, comparadas con las de Indiana Jones, que tenía 2,000 salas más que nosotros, y las grandes. Sí. Iba manejando por Sunset hace 3 días y veo un espectacular, un billboard enorme, de Indiana Jones, y me le quedo viendo y digo, wow, le dije a mi publicista, el presupuesto de este billboard y ese de Indiana Jones es el presupuesto de mi película y de todo el marketing del presupuesto hormiga que teníamos, que nos alcanzó para 10 billboards en todo el país. Wow. Le ganamos a Indiana Jones y se convierte en la película número 1 de Estados Unidos el 4 de julio, hecha por 2 mexicanos en Estados Unidos, diciéndole a los americanos, los niños de México no se venden, basta ya, acabemos con este problema de una vez y por todas. Y le digo a Tim Ballard, el movimiento ya empezó, mi hermano, no lo para nadie, ahora sí vamos a ponerle presión al gobierno americano, al gobierno mexicano y al gobierno del mundo, de que los niños no están en venta. Vamos a acabar con esta terrible realidad. Vas a ver, mi hermano, casi 4 millones de personas han visto la película en Estados Unidos en los últimos 8 días. Estamos grabando esto siendo 11 de julio, claro, hace muy poquitos días se estrenó Sound of Freedom. Si no la han visto, váyanla a ver.
Ojalá que en sus países se proyecte. Yo tengo entendido por lo menos que en España todavía no está. Va a salir que gracias al éxito que nadie esperaba otra vez, un éxito inesperado, como le llaman aquí los americanos, el underdog, el Rocky, ¿no? La chiquita con la distribuidora chiquita, compitiendo con las películas más grandes. Creo que Indiana Jones costó más de $200 millones. ¿Cuánto costó la de ustedes? 14. Un 7% de la otra. Y el presupuesto de publicidad eran $10. O sea, era muy poquito comparado con este aparato publicitario de más de $100 millones. Y además Disney tiene contratos con los cines. O sea, es una mafia, no te dejan, ellos saben cómo sacarte. Yo creo que no la vieron venir con nosotros. Sí, yo creo que, o no sé qué pasó, la verdad, yo todavía no entiendo el milagro, que sí es un milagro. Humanamente yo te digo, mi hermano, no hay manera, lo que sucedió, toda la gloria a Dios, no hay manera. Yo hice mi parte, y Alejandro su parte, y Angel Studios hizo su parte, pero humanamente no hay manera de ganarle a estos gigantes. Es Goliat, a veces Goliat, ¿no? Y de pronto, a pesar de que ellos tenían 2,000 salas más que nosotros, presupuesto mucho más grande, una película grande, llega Sound of Freedom y se convierte el miércoles la número 1. Pero no solamente eso, nosotros teníamos una meta, 2 millones de personas la primera semana de estreno por 2 millones de niños que serán traficados este año. Sí. Cada persona represente a un niño y de esa manera salgan 2 millones de personas, salgan del cine convertidos en guerreros de la libertad, en embajadores de la libertad y hagan algo. Casi llegamos al doble en su semana de estreno. Estamos a 100,000 de llegar. Creo que hoy llegamos a 4 millones. Pero estamos en su semana y media, rebasamos la meta. Esa es una meta para todas las semanas, ¿no? No lo puedo creer, Agustín, de verdad estoy muy contento, no he parado de llorar. Me contigo por todo lo que hemos vivido estos 8 años. Cada rato me estoy pellizcando, no va a ser un sueño, porque hay sueños muy reales que luego se levanta uno y te quieres volver a dormir otra vez y ya no te conectas, ¿no? Sí. No va a ser uno de esos sueños que me voy a levantar y la película sigue todavía sin distribución y sigo yo en México con la gira contra la Tata, pero no, parece que o el sueño duró ya mucho, o es realidad. Yo creo que es realidad, ¿no? Qué bien, felicidades. Vos no sabés la alegría, la felicidad que me dio ver semejante triunfo, para mí inesperado, supongo que para ustedes, por más fe que uno tenga, sabe que es David contra Goliat, es lo que llamamos batalla cultural, ¿no? El poder de los pequeñitos que estamos intentando hacer cosas y que a veces las cosas nos salen muy bien, contra todas las expectativas. Ahora hay gente que está muy enojada con esta película y te quiero mostrar algunos titulares de la prensa progre, de la prensa hegemónica. Las voy a poner en pantalla, obviamente no vamos a leerlos enteros, sino algún fragmento. Por ejemplo, mira este de la revista Rolling Stone. La versión original es en inglés, pero le voy a poner el traductor de Google para las personas que estén mirando este video. Miren, por ejemplo, el título, ¿no? Sound of Freedom. Es una película de superhéroes para papás con gusanos cerebrales, pero lo que realmente dice es con el cerebro del tamaño de un gusano, ¿no? En inglés, brainwords. Bueno, lo que se quiere referir es que con poca cabeza, con poca materia gris. ¿No? Poca sustancia. Con poca sustancia, ¿no? Entonces, fíjense, ya en el título Rolling Stone dice básicamente que la película Sound of Freedom es para tontos, ¿no? Y dice, el thriller teñido de QAnon, ya vamos a ver qué es eso, sobre el tráfico de niños está diseñado para apelar a la conciencia de un boomer conspirativo. O sea, incluso te dice qué tipo de generación la va a ir a ver. La van a ir a ver los boomers, ¿no? Los baby boomers. O sea, gente... Y los que más han ido son jóvenes. O sea, que no son ni papás ni son boomers. Imagínate, no, están implicados en todo. En todo. Es que ellos hacen este framing. O sea, si sos joven, esta película no es para vos. Mentira. Precisamente es para vos. Mirá, por ejemplo, este párrafo. Sound of Freedom está a la altura de esa anticipación. Es una experiencia que revuelve el estómago, fetichizando la tortura de sus víctimas infantiles y demorándose en los exuberantes preludios de su abuso sexual.
A veces tenía la incómoda sensación de que yo mismo podría ser arrestado por solo estar sentado allí. No obstante, se podía confiar en que la audiencia, en su mayoría canosa, que me rodeaba y jadeaba, gemía de lástima, murmuraba condenas, aplaudía y gritaba amén en momentos de justa furia, como cuando Ballard declara que los hijos de Dios no están a la venta. Estaban fascinados por lo que claramente tomaron por una exposición abrasadora. Ni siquiera el ataque de tos desagradable ocasional, y no nos faltaron esos, pudo romper el hechizo. Claro, fíjense ustedes, todo este framing se llama en teoría de medios, que es cuando el medio de comunicación, de forma que vos no te des cuenta, te está enmarcando la noticia para que vos creas, en este caso, de que vas a ir al cine y van a ser todos viejitos que están todos tosiendo y toda gente que vive fuera de la realidad, básicamente. Esto es una falacia absoluta, ¿no? O sea, eso... Yo lo que te puedo decir es lo siguiente. Sí. Oh, you got to here. Jane Caviezel. Wow, that's what a surprise. This is the hero. Este es el héroe, y este es el hombre, el actor, el único actor que dijo sí. I was thinking like, how many actors before we went to find this hero has 20 actors, 25 actors. And I said, we need someone that has a lot of, you know what I'm saying. Thank you so much. You are a hero. Thank you so much for your work. Thank you. I want to see the movie. I'm in Spain, waiting for the cinemas, because the movie is not here right now, but it's coming. Have they shown you the movie? No, he wants to see it in the theater. It's coming. The good news is coming in Spain in the next few months. So I'm going to come to Spain. I'm going to show it to you. Yo te voy a enseñar la película ahora que vaya a España. Agustín, será un trancazo en España, en México y en América Latina. El resto de América Latina sale el 31 de agosto. O sea que esto va a ser, ya no lo para nadie. No can stop this movement. Esto ya creció demasiado grande. 4 millones de personas me podrán tumbar a mí, lo pueden tumbar a él, te pueden tumbar a ti. A millones de personas ya no las pueden tumbar. Esto no lo para nadie. This is huge, this is big, this is amazing. I think it will be bigger. Of course, yeah, I think so. If this was a meal, we just only had an hors d'oeuvre here. It hasn't even started. You know, Agustín, yo estoy, la verdad, muy orgulloso. I'm so proud of this guy. Lo que él le ha puesto a esta película, ha arriesgado todo, su vida. Le han ofrecido otros proyectos, mucho más grandes económicamente hablando. Él está casado con esta misión. Wow. Con los niños no, y vamos a dar la vida, vamos a proteger a los niños. Y la verdad es que trabajar con un actor como él, que es un Michelangelo, es un Picasso, es un Romo genio, para mí es un placer enorme, y lo bueno es que él no lo sabe, entonces lo mantiene humilde, ¿no? Sí, pero para mí también es simbólico que el personaje que hizo Jesucristo en la Pasión de Cristo, en la película, te diga: los niños de Dios no están a la venta. God's children are not for sale. Pareciera que es Jesús el que está salvando a los niños, ¿no? Y yo creo que es así, porque Dios nos usa a todos cuando se trata de hacer el bien. Y además se está preparando para lo que viene. Después de esta película viene la resurrección por Mel Gibson. Y bueno, es un honor tener a un héroe americano poniendo su vida para defender a los niños del mundo. Impresionante. Thank you so much. En México, en América Latina, en España, te aman, y pues aquí estamos, hermano, juntos. We're in this fight together, hermano. Muchas gracias, Edward. No. This movie was done. It was not going to happen. And he put it on his back. We filmed it, but it was devastating making it, because we did not know if we were going to be able to finish the film. And he was able to. Obviously, there's many nefarious things that occurred the devil did not want this movie to be made, and he fought back, and he carried this movie, man, for the last 4 years to get us in this position. And it was a miracle. And so, you have to have good leaders to be able to. Anybody can go through the easy times. It's the hard times. And now at a point where we now, I hate to say this, but celebrate
this moment, but this is a moment where the devil, it was Goliath. Goliath has been struck in the head, and now his head has been taken off right now at this moment. And now the rest of the people are coming around and taking down this wicked empire. Yeah, this is the first step, no? This is a first move, and I was reading the woke media saying that this movie is about a conspiracy. Yeah, what do you think about that? Voy ahora en español para ambos. Digo que en la media woke, en la prensa woke, están diciendo que esta películas son de teorías de la conspiración. Y quiero saber qué piensan sobre eso. By their own admission, saying that tells you their guilt. When we showed the movie in front of 1,500 people, we showed in the U.S. We had 5 showings. In one particular part in the movie, they all kept talking, and I didn't pick up on it because I never thought about it. After it was all over, I talked to all 1,500 and I said, we showed this movie 5 times to different groups of you, and all of you continued to talk in this one part of the movie. Why? And they all yelled out Epstein Island. Yeah. So whatever they're defending is crumbling, because a light is shining on them so bright now, and it's getting bigger by the day. And so all they're left with is this is an empire of corruption that is being taken down by none other than God Almighty, Our Lady of Guadalupe, the Blessed Mother, protecting her son and all of her children that have been murdered, massacred, and now God's hand is moving with immense speed. His light moves that quickly, and it's also moving through the people who are not afraid anymore. That's great. Look at this, because I was reading Rolling Stone. I will share it the screen, and this is the Rolling Stone site. You should see the picture of the guy who wrote this article, man. He looks a lot like the pedophile in the movie. Crazy. I mean, if you put the picture of the pedophile in the movie, picture of the guy who wrote this article, or like thinks he has dead eyes. Let me check. Tiene ojos muertos. A ver, mira, cuando alguien te critica la película, when someone attacks the movie because, okay, they didn't like the acting, I don't like the director, okay, you know, welcome to destroy the movie, it's okay, art is subjective, el arte es subjetivo. Sí. Pero cuando atacas el mensaje, la película, porque no quieren que la vea alguien, es sospechoso, suspicious. Something's weird there. It smells like, maybe they're involved in this crime, maybe, I don't know. I think these guys they should be investigated, just in case, or who is paying them to say those things. Maybe they're innocent and they're just afraid because their bosses are telling them, you should write this. Okay, we should investigate those bosses too. Yeah, I want to be investigated because, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a presentar la película en el Capitolio en las próximas 2 semanas para todo el Congreso, demócratas y republicanos. ¿Y sabes qué les vamos a decir al final? Release the names. Jeffrey Epstein. Release the names. Nombres. No puede ser que solamente una persona y su novia sean los únicos culpables. Only what is on Hunter? ¿Dónde está? The Hunter Biden. Fox said it is. What was his actual quote? It had thing to do with it's from hell. Yeah. Okay. Well, this was from hell, so I think there's a lot that leads me. One could understand it. I would just like to see what is on that laptop, and the FBI is hiding that. They lost it, and the public is now looking at all the 3-letter agencies now. You know, how 5,000 children. So under sworn testimony, 85,000 children have disappeared coming across our border. Why? The next day in the media, nothing. Nothing. They weren't even interested in the story. They choose to ignore. They listen.
this is incredible thing what's happening right now. Even though those articles are nasty, Yep. they are hanging themselves. You know, the old saying, I will give them a rope long enough with which they will hang themselves. They couldn't even understand in their arrogance. They write these articles and people are looking at it. But why would you go, what is wrong with you? You're defending trafficking. You're defending hurting children. Sí. But you know what? They're helping us. Yeah. Because they're the ones who are awakening the movement. So I'm just grateful to them. And I was doing another interview the other day, and I said, how do you feel about this? I'm so grateful as a Mexican filmmaker to be here working with this giant and to have the theaters packed. One great statesman in America once said, evil is powerless if the good are unafraid. That's great. Look at this. I'm going speak in Spanish because my audience speaks Spanish. But esta es una publicación de hace poco de la misma revista que dice que no hay que ir al cine a ver Sound of Freedom, pero sin embargo sí te recomienda, por ejemplo, que veas Cuties. Wow. No sé si ustedes recuerdan esta. He said, let me tell him this. Sí. He said, like, isn't this amazing? This magazine is telling, don't go and see this movie, but go and see Cutie. The evidence is real. I mean, it's the evidence. La evidencia es más que, vamos. Pero, y mira, ya no se pone se quita la máscara, mi hermano. Y para quien no sepa qué es Cuties, eso es Cuties. So, that's fine. That's what they're recommending. That's right. Miren, se los leo. Este fue el cartel real de Netflix cuando sacó Cuties hace un par de años nada más. Dice, Amy tiene 11 años y quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente. Entonces empieza a explorar la feminidad y desafiar a su familia religiosa. Porque obviamente aquí los malos son la familia religiosa. Bueno, esto es lo que, por ejemplo, Rolling Stone te dice que veas. Pero cuidado, miren que no solamente Rolling Stone. Miren, por ejemplo, otro medio que fue contra Sound of Freedom, es el Washington Post, ¿no? Vamos a ponerlo también en la versión en inglés. Entonces dice aquí, bueno, no, es que no hay que ir a ver esto porque son teorías de la conspiración. Pero, miren ustedes que otro tipo de películas sí te recomienda que vayas a ver también este tipo de medios. En este caso, uno muy similar es The New York Times. Los críticos de Cuties no... Lo que los críticos de Cuties no pueden ver, las complejidades de la niñez negra, ¿no? Ahí está en finales sobre racismo, sobre sexismo. Entonces hay que ver Cuties. Ahora, no hay que ver Sound of Freedom. Pues todos. Te voy a decir una cosa, ¿sabes con qué? Ayer estaba una persona ahí como que atacando el tema, ¿no? Sí. Esto no es real, no es real. Y le dije, ¿tienes tu celular? Sí. Por favor, pon Google. Ponle ahí en Google tú mismo cuántos niños desaparecen en Estados Unidos al año. Ponlo. Y le salen la página del FBI, la página oficial del gobierno y los números. Dije, olvídate, vete a la cifra más pequeña, vete a la del FBI. Sí. 400,000. Okay, so is real or not? That's the FBI. I mean, this is your government right here. Y cambió la conversación. Entonces, cuando alguien te diga algo, dile, saca tu celular y pon nada más cuántos niños desaparecen en Estados Unidos al año. Sí. Y te van a salir cientos de páginas y seguramente algunas son páginas charlatanas. No, vete a las oficiales, a los números oficiales del gobierno americano y ve la cifra la más chica. Y la más chica, hablábamos de 400,000 niños que desaparecen. Ahora, ¿dónde están? No lo sé, pero desaparecen. Yo como padre de familia, si mi hijo desaparece, no sé si está trabajando, no sé si lo tienen crimen organizado, no sé si fue secuestrado para explotación sexual, no sé, pero desapareció. Y el 90% de las víctimas, Agustín, no aparecen. Eso es una tragedia. Este movimiento va a acabar con esto. Nosotros vamos a dejar una propuesta de ley, ahora que presentemos la película en el Capitolio, a todo el Congreso, el Estado que más consume sexo con niños del mundo, una propuesta de ley que se llama Sound of Freedom Law.
o para dejar un legado permanente, una propuesta bipartidista con esfuerzos bilaterales para acabar de una vez y por todas con este problema. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias por haber estado. Qué sorpresa que haya estado Jim. Jim, look at this. I will show you the last one. This is the Washington Post about cuties. The same media that is saying that your movie is a conspiracy. O sea, acá, fíjense, esto es la locura de la prensa progre que está enfrentando una película que defiende a los niños de la trata de personas y se meten contra una película que viene a tratar de cambiar las cosas contra la trata de personas. What he says basically, this movie is they're saying it's actually a pretty good write-up, because what's happening now, when you write an article and the public starts trashing you, their responses to the writer, and they're literally ripping them from one side to the next. So they're losing all of their credibility now. The public has it's amazing. With the media, with the three-letter agencies, you understand that not everybody in the media, not everybody in the three-letter agencies are bad, but the ones at the top that have the power, they're the ones that are controlling this, and it's collapsing. And it was done with love, because the greatest human emotion that outside of ourselves comes from God, Dios, from God. It gives love is that we would defend our children to death. We would, and now this awakening is happening, and that the people are coming together, not just in the United States, but you're going to have Latin America and countries coming together, and and other countries coming together. There's going to be a real. Right now, we don't have a border in the United States, the south border. The central banks control all of these countries and gotten us into all these wars, and created this matrix where even inside the church, in the Catholic Church, many leaders, you wonder, why is this bishop not speaking out against these crimes against children? Why are they sitting on their hands right now? And it's going. The highest corruption in all of the levels in the church, all the sectors, are involved in this. But you know what? The movement is going to stop this, because this movie is the people's movie. I wait until we go to Mexico, man. Hay un hartazgo ya de la gente, porque México es un país muy rico, con mucha potencia, con mucho poder, donde hay mucha gente sin poder, sin potencia y sin dinero. Algo mal, algo mal. Romper con ese hechizo de una vez y por todas, y levantar a nuestro país, y después juntos toda América Latina, porque tu país, el mío y el resto de América Latina está sufriendo lo mismo. Sí, así es. Eduardo, la última, ¿cómo se puede apoyar? Están todos invitados a ver The Sound of Freedom. Vayan a la página. Ángel, he has to go to do another interview. Se tiene que ir a hacer otra entrevista. Venía a saludar y se quedó con nosotros la mitad de la entrevista. Qué honor. Entonces, mira, vayan a la página angel.com /libertad. Angel.com/libertad. Ahí pueden comprar boletos para ustedes, para tus familias. También pueden, hay un programa que se llama Pay It Forward, donde tú compras boletos para otras personas que no tienen la capacidad de llevar a su familia al cine, y que gracias a su generosidad ellos pueden ver la película gratis. De esa manera más personas ven la película. Mi sueño era Agustín, que la película tuviera éxito, que la película tuviera el éxito necesario, top 10, que estuviéramos en el top 10, para que la prensa esté obligada a hablar del éxito de la película, pero más allá de eso, de la temática de la película, que es lo que me interesa, para que más personas escuchen que esto es real, y ya no existan más excusas de personas diciendo, es que yo no sabía, es que yo no estudié aquí. Pero ya lo sabes, ¿qué vas a hacer? Y yo quiero que se hagan esa pregunta que yo me hice hace 8 años cuando escuché la historia por primera vez de Tim Ballard. Yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Un cineasta? Voy a hacer una película. Si todos se preguntan lo mismo, ¿qué voy a hacer? ¿Soy abogado? Voy a ser esto. ¿Soy legislador? Voy a legislar. ¿Soy un reportero? Voy a ser soy un investigador? Voy a investigar. Cada quien tiene talentos que el otro no tiene, y si ponemos todos los talentos al servicio de los niños,
Bueno, claro. Vamos a lograr. Hay que hacerlo. Los links que ha mencionado Eduardo van a estar en la descripción de este video, en la caja de la descripción. Así que van ahí, pinchan, hacen clic. Entonces ya pueden sumarse a esta gran movida, a este gran movimiento. Eduardo, muchísimas gracias por haber estado al final más de una hora. Qué sorpresa que apareció Jim. Mandarle un fuerte abrazo también a él. Ahora sí que cayó del cielo. Esto sí fue inesperado. Es que todo lo que nos está pasando, Agustín, son puras cosas inesperadas, mi hermano. Desde que empezó la gira de Inesperado con la película Provida que sacamos en México y que hicimos 32 premieres, una gira inesperada, una película inesperado. De ahí salió el movimiento Vía México inesperado. Después vino Sound of Freedom llena de momentos inesperados. Sale la película con un éxito inesperado. Y ahorita en esta entrevista se aparece Jim Caviezel, que no le gusta hacer entrevistas en español porque se pone nervioso, ¿no? Se aparece aquí de manera inesperada. No, impresionante. Mándale un fuerte abrazo a él, te mando un fuerte abrazo a vos y a los espectadores de este video. Difundan también este video porque es una manera de viralizar la película, para que más gente se entere sobre Sound of Freedom. Gracias, Eduardo, un fuerte abrazo. Y muy pronto en México y en el resto de América Latina y en Europa. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño, con mucho afecto. Recuerden, niños, no se venden. Vamos al cine a ver Sound of Freedom, Sonido Libertad. Last weekend, police broke up a major sex trafficking ring in Colombia, which has become a destination for tourists looking for sex with boys and girls. The police had help from an American who went undercover to rescue the children, and Elaine Quijano met him. Tim Ballard has one mission: to track down child traffickers. 4 months ago, Colombian authorities asked him to investigate a tip that children were being sold there as sex slaves. Within a half hour, this individual walks up to me, starts asking me what I'm here for, what I want, and within minutes, he says, well, I've got kids as young as 11 years old. Ballard, a former Homeland Security agent, now heads up Operation Underground Railroad, a nonprofit group that rescues trafficked kids. After that first meeting, the Colombians asked him to put together a sting. No men will be in here, only women. Operation Underground Railroad spent months planning, renting this house, rigging it with hidden cameras to document the crime, coordinating with Colombian authorities, and negotiating with the traffickers. How they find these kids is they lure them in by pretending to have a modeling agency. They target them at 9 or 10 years old. And they were telling us that about by 11, they're ready for sex. They're ready to be sold. What is that like, looking into that kind of person's eyes? It's horrifying, and this is why. Because I've got a smile in the face of evil. This is the table where we're going to do the negotiation. Less than 24 hours after the operatives landed, the suspected traffickers arrived on the island, and the final deal with the undercover team began. 54 boys and girls aged 11 to 18 were ushered in for what had been billed as a sex party. They were given candy and drinks and told to wait in this small room. This little 11-year-old boy, I remember, he asked my operatives if they could give him some cocaine or something. He said, they usually give me something because I'm really scared. By the time the deal was done, the alleged traffickers were set to make $25,000. That transaction was never completed. 25 Colombian special operatives stormed the party, arresting 5 suspects, 4 men and 1 former beauty queen, all charged with child trafficking. The victims, 29 of whom are under 18, were evacuated, given medical exams, and placed in a rehabilitation center where specialists are working to undo the damage. Right before I got in the boat, we had to walk by this room where the kids were, and they put their hand up. And I touched their hand and see that there's liberation now. Liberating one child at a time. Elaine Quijano, CBS News, New York. How'd that make you feel? Giving a child his freedom. Felt good. You have been at this for 12 years. My country 'tis
Why are you doing it? Because God's children are not for sale. It is the fastest growing international crime network that the world has ever seen. For Homeland Security, you know we can't go off rescuing Honduran kids in Colombia. This job tears you to pieces. And this is my one chance to put those pieces back together. And yet somehow you have failed to bring me one real-world lead. It's over, Tim. Close up and come back home. So you quit your job and you go and rescue those kids. South of that river is all rebel territory. No one goes in. What if this was your daughter? So, she's gone. Hear that? That's the sound of freedom. Sound of Freedom is one of those films that can legitimately change this world. So we want to ignite a fire in audiences and open their eyes to the dark reality of millions of children that need our help. Let's make this film a historic event and the start, the end of child trafficking. Theaters across this country are already selling out. Pre-order your tickets today, and you can send the message that God's children are no longer for sale.